Les saludamos en el amor de Cristo, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición poder compartir en esta ocasión también la palabra del Señor bajo el tema No dejes de crecer. No dejes de crecer. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. La palabra del Señor dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Esta palabra de parte del Señor está en un contexto de los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, de los ministerios que Dios ha levantado dentro de la iglesia, y todo eso Dios lo ha dado con el objetivo de que cada uno de nosotros podamos llegar a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Estimado amigo, estimado hermano, el deseo de Dios es que nosotros podamos crecer. Que podamos crecer, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos llegar a crecer? El deseo de Dios es que nosotros podamos llegar a crecer hasta la plenitud, hasta la estatura de nuestro Señor. Es una bendición que nosotros podamos tener el anhelo, ¿no es cierto?, de poder aspirar a tener ese desarrollo espiritual, esa mente, esa visión, ese corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo. Queremos tener su corazón, queremos tener su mente, y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a desarrollar ese crecimiento espiritual dentro de nosotros, que podamos ser perfeccionados hasta esa plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a crecer. No podemos quedarnos en el estado de niñez. Tenemos que seguir el proceso natural. Desde que hemos conocido al Señor, hemos nacido de nuevo. Hemos tenido esa tremenda bendición, ese tremendo privilegio de nacer de nuevo, para los principios y los valores del reino de Dios. Pero la vida no se detiene en ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos lleva a un crecimiento espiritual, a un crecimiento, a un desarrollo, a una madurez espiritual. El crecimiento se detiene por algún problema que no permite nuestro desarrollo. Hablando del crecimiento natural, hay algunas patologías que aceleran o detienen el crecimiento físico en nuestro cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, hay una fuerza interior y está predeterminada en nuestra genética el hecho que nosotros podamos crecer. No necesitamos para ello hacer absolutamente nada, ¿no? Cuando todo el proceso de nuestro ser es favorable, nosotros vamos a crecer naturalmente de acuerdo a lo que nos sucede a todos nosotros. Lo mismo debe ocurrir en el ámbito espiritual. Todos estamos llamados a crecer, no a quedarnos en el mismo nivel que hemos llegado desde nuestro conocimiento del Señor. Es la voluntad de Dios que nosotros avancemos, que nosotros crezcamos, que nosotros nos podamos desarrollar, que nosotros nos podamos madurar en ese crecimiento espiritual. Hay factores básicos que permiten el crecimiento, por ejemplo el alimento, la salud, el cuidado, recibir los nutrientes básicos son importantes para nuestro crecimiento. De la misma manera, también hay factores básicos que permiten nuestro crecimiento espiritual. Para eso está la alimentación de la palabra, está recibir la dirección del Espíritu Santo, está la oración, está el hecho de discernir la voluntad del Señor. Todos esos hechos tienen que darse naturalmente si es que nosotros estamos día a día creciendo en la voluntad del Señor. Tenemos el peligro de quedarnos como niños, y eso lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Cuidado, ¿no? Cuidado que nos quedemos como niños. La iglesia de Corinto, a pesar de haber recibido muchos dones, todavía se comportaba como niños espirituales. Todavía no tenían y mantenían las cualidades y características de una persona madura, sino de un infante. Se comportaban todavía como niños. ¿Cuáles son las cualidades de un niño? Sabemos que los niños son
son valiosos, de ellos es el reino de los cielos. Pero por su falta de madurez, los niños naturalmente pues tienen un escaso discernimiento, ¿no es cierto? Tienen una tendencia a querer salir con la suya, son tercos por su misma niñez, son caprichosos, hacen rabietas, gritos, etcétera, etcétera. Es parte de su crecimiento, es parte de su infancia, ¿verdad? Por otro lado, también tienen muchas cualidades positivas, pero hablando de la niñez en sí misma, la voluntad del Señor es que nosotros podamos ir madurando, ir creciendo, ir desarrollando nuestra vida espiritual. Los hermanos de Corinto estaban divididos, por ejemplo, por cosas insignificantes, ¿verdad? Estaban divididos por cosas insignificantes. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo de Pablo. Estaban divididos por cosas insignificantes. Estaban compitiendo entre ellos por los dones y por ser y por demostrar quién es el más espiritual entre ellos. Hacían competencias. Si leemos 1 Corintios capítulo 12, nosotros vemos cómo los hermanos de Corintios fueron bendecidos con dones espirituales, pero lastimosamente estaban divididos porque habían entre ellos competencia por los dones espirituales. Aún en el capítulo 14 se menciona que ellos estaban compitiendo por quién tenía el mayor dominio de las lenguas espirituales, etcétera, etcétera. Se dejaban llevar rápidamente por los falsos apóstoles y profetas también. No tenían el discernimiento espiritual para poder diferenciar quiénes eran los verdaderos siervos de Dios, los apóstoles en aquellos tiempos. Una persona corre el riesgo de quedarse en un estado de niñez permanente. No, nosotros hemos sido llamados a crecer, a madurar. Por eso el apóstol Pablo va a decir también en ese pasaje, en 1 de Corintios capítulo 13, va a decir: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé de hacer las cosas que eran de niño. Por lo tanto, es importante que nosotros no dejemos de crecer. ¿Cuál es el peligro de no crecer? Si dejo de crecer, corro el riesgo de no disfrutar de los alimentos sólidos, ¿verdad? Un infante, un niño, no va a poder pues degustar, no va a poder disfrutar. El apóstol Pablo le va a decir a los hermanos de Corinto: vine a traer alimento sólido, vianda sólida, pero no les puedo dar. Todavía tengo que seguirles dando leche espiritual, porque ustedes no han desarrollado, no están preparados para poder consumir este potaje espiritual, no están preparados para digerir esto. La papilla y la leche es para los niños, pero el alimento sólido es para los que han madurado, dice el apóstol, para aquellos que han aprendido a digerir los alimentos, para aquellos que han aprendido a discernir las cosas del Señor. Mi comportamiento de niño puede provocar conflictos al relacionarme con los demás. Ese es el peligro de no crecer. Si yo no maduro mentalmente, recuerde que hay una edad cronológica y hay una edad mental. Hay personas que tienen 40 años, pero actúan como personas de 15 años o de 14 años, como si fueran adolescentes. Hay personas que tienen de repente 50 años cronológicamente hablando, pero tienen una edad mental de 16 años o de 12 años, no han madurado. Por eso esto es la causa de que muchos matrimonios también quiebren, de que muchos matrimonios terminen en la ruptura, porque lastimosamente o los dos cónyuges o uno de ellos no ha madurado. Todavía sigue actuando como niño, todavía sigue pensando como niño, todavía sigue haciendo sus propias rabietas como un niño. Ese es el problema de no crecer, de no madurar espiritualmente. Vamos a convertirnos luego en una carga para nuestro hogar cuando no hemos crecido en nuestra madurez emocional, espiritual, intelectual, etcétera, etcétera. Hay padres y madres que siguen actuando como niños, eso es verdad. Si no crezco, no voy a poder alcanzar una buena relación con Dios. Si yo no maduro, si yo no crezco, no voy a poder discernir la voluntad de Dios, ni voy a poder tener una relación correcta con el Señor.
No voy a poder entender la orientación y los consejos de otras personas maduras. Y quisiera hablarte de algunos signos y rasgos de crecimiento. Es importante que nosotros podamos madurar, crecer, avanzar en nuestra vida espiritual. No, por eso te dije al principio que el tema que estamos hablando es no dejes de crecer. Y todos nosotros estamos llamados a seguir avanzando, a seguir creciendo. Cada día debe ser una oportunidad para seguir madurando. Cada año debemos seguir madurando. No podemos seguir bebiendo de lo mismo, ¿no? Estando año tras año en lo mismo. Tenemos que compartir algo sólido, algo maravilloso. Nuestra fe tiene que haber echado raíces. Nuestra madurez tiene que estar mucho más fuerte en el Señor. Pablo les va a orientar a los corintios en varios aspectos que tienen que ver con el crecimiento. ¿Cuáles son los signos y rasgos de un crecimiento sano, saludable? Número 1, establecer buenas relaciones. Establecer buenas relaciones. Cuando una persona es madura, cuando una persona está creciendo, una persona sabe trabajar en equipo, sabe apreciar y valorar la unidad, sabe tratar a todos por igual, sabe valorar a todo el cuerpo, ¿no? No está pensando en sí misma, no está pensando solamente en vanagloriarse, en destacar individualmente, está pensando en el cuerpo. Una persona madura es aquella persona que valora la unidad, que sabe valorar al equipo. No hace ningún tipo de marginación o tampoco se siente superior a los demás. Sabe dar y entregar amistad y sabe dar confianza a los demás. Es muy importante ese rasgo también de la madurez. Lo otro que es importante también es el dominio propio. Un gran signo de crecimiento espiritual es el tener el dominio propio. Estimado hermano y amigo, ¿es usted una persona que tiene dominio, que tiene el control de sus palabras, de sus reacciones, tiene el control de su comportamiento? Tener la capacidad de controlar nuestras emociones es saber tener dominio propio. Saber cuándo callar, saber cuándo hablar, saber el no devolver mal por mal, tener el control de nuestra lengua, ser prudentes al abrir nuestra boca. Todo eso tiene que ver con nuestro dominio propio. Otro rasgo importante de la madurez es el amor ágape. Es un signo del amor, del crecimiento espiritual. Pablo les va a hablar sobre un camino más excelente. En el capítulo 12, el último de 1 Corintios, en el capítulo 12, el último versículo, Pablo, después de hablarle acerca de los dones espirituales a los hermanos de Corintio, les va a decir: yo les quiero mostrar un camino más excelente, les quiero mostrar un camino mucho más importante, y va a recalcar, por lo tanto, ese camino del amor. Pablo le va a hablar sobre la importancia de crecer en ese amor. El amor es la cumbre de alcanzar el crecimiento y la madurez en el Señor. Es el don sublime, el don mayor, cuando sabemos nosotros amar desinteresadamente. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor ágape. Ese es el amor que nosotros tenemos que desarrollar, un amor incondicional, un amor que engloba a todas las personas, que no hace excepción de personas, un amor desinteresado. Y en 1 Corintios capítulo 3 encontramos todas las cualidades y características acerca del amor. También otro rasgo de la madurez es saber reconocer nuestros errores. Una persona madura es una persona que sabe reconocer sus errores. Ustedes saben que a un niño le cuesta reconocer sus errores. Un niño, por el hecho mismo de ser un niño, no va a poder tener muchas veces la capacidad de reconocer o saber darse cuenta de sus propios errores. Pero una persona madura, una persona adulta, una persona que está creciendo espiritualmente, sabe darse cuenta de sus errores. Solo es de los maduros saber reconocer los errores. Los que saben reconocer sus debilidades y equivocaciones, ¿no? Qué importante es que nosotros sepamos reconocer cuando nos hemos equivocado y pedir perdón.
saber pedir perdón cuando nos hemos equivocado, ser humildes en el hecho de reconocer que de repente hemos fallado o hemos faltado el respeto a otras personas, a veces hasta sin darnos cuenta, pero es parte de nuestra madurez el saber reconocer nuestros errores. Estimado hermano amigo, usted de repente es padre, es esposo o es hijo. ¿Sabe reconocer sus errores? ¿Sabe tener el valor para poder pedir perdón cuando se equivoca? Eso es parte de su crecimiento espiritual. Otro punto importante es, otro rasgo importante de la madurez es perdonar de corazón. Cuando una persona es madura, ha aprendido a perdonar. Tiene un corazón dispuesto a perdonar. En una ocasión, uno de los discípulos del Señor Jesús se le acercó al Señor para preguntarle: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor categóricamente le respondió: 70 veces 7. ¿Eso significa de que debemos perdonar 490 veces nada más? No, eso significa siempre, tener la actitud de perdonar siempre. Una persona madura tiene un corazón dispuesto siempre para perdonar. No hay espacio en su corazón para el resentimiento, para la venganza, para esos deseos de guardar rencor a otras personas. Otro rasgo importante también de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez, es dar frutos. El Señor quiere que nosotros podamos dar frutos en todos los aspectos de nuestra vida. Frutos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, frutos en nuestra familia, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Es importante, dice la palabra del Señor, que Dios es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Y una persona madura es una persona llena de frutos. Es maravilloso ver, ¿verdad?, un árbol cargado de frutos agradables, de frutos abundantes y saludables. Así es una persona madura, una persona llena de frutos. Llena de frutos de labios. Su manera de hablar refleja realmente la presencia del Señor, su manera de tratar a las personas, su manera de conducir su vida, la manera de cómo está llevando a su familia, es decir, una vida fructífera, una vida que lleva los dones y la presencia de Dios que van a reflejar una vida madura en el Señor. Y por último, yo sé que hay muchas cualidades y características que van a reflejar la madurez, pero estoy enfocando las más importantes y las más destacables. Una de esas cosas también tiene que ver con asumir la responsabilidad. Cuando hemos aprendido a asumir nuestra responsabilidad y los costos que eso implica, hemos aprendido realmente, estamos creciendo en madurez. Cuando muchas personas me han preguntado: Pastor, ¿qué es la edad? ¿Cuál es la edad apropiada para casarme? ¿Cuándo estoy preparado para casarme? Definitivamente, pues no es una respuesta tan sencilla, ¿no? Pero te la puedo resumir. Cuando eres lo suficientemente responsable para liderar, en el caso de un varón, para estar al frente de una familia, en el caso de una dama, para estar también lo suficientemente responsable y madura para poder llevar una familia. Es importante el hecho de ser responsables. Una persona es responsable porque asume todos los costos, el sacrificio de lo que significa estar al frente de un cargo, de una función, de las cosas. Y esa responsabilidad comienza cuando nosotros comenzamos a ser responsables con las pequeñas cosas que se nos delegan y vamos creciendo. La palabra del Señor dice que al final nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. A algunos les dio 2, a otros 1, a otros les dio 5. Pero al final el Señor volverá, y cuando el Señor nos pida cuentas, nos va a pedir que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad. ¿Qué hicimos con el talento que el Señor nos dio? Recuerden, la persona que recibió solamente un talento, solamente tenía quejas para, de alguna manera, pues tratar de disimular su falta de honestidad, su falta de responsabilidad. Era una persona inmadura, una persona que no conocía al Señor, y todavía dijo: te conocía, que eras hombre duro. Y
Eso reflejaba pues su falta de madurez. Hermanos, finalmente, ¿cuál es la talla y la medida para crecer? Tenemos que crecer hasta la semejanza del Señor. El Espíritu del Señor tiene ese potencial en nosotros para desarrollar ese crecimiento y podamos llegar hasta la estatura de nuestro Señor. Eso no tiene que ver con orgullo, vanidad ni nada por el estilo. Nos conviene crecer. Hay algo maravilloso que Jesús dijo, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y desarrolló esas dos cualidades tan importantes que es la que más nos falta a nosotros, que son los rasgos para mí. Si Jesús resaltó eso de su carácter, pues esos son los rasgos más importantes y más difíciles de desarrollar en una persona. Aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad. Qué tan importante es que nosotros podamos aprender eso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros disponemos nuestro corazón, seremos transformados día en día. Nadie es perfecto. Vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, pero Dios nos va a volver a levantar y vamos a seguir creciendo y avanzando para la gloria de Dios. Tenemos que ir con el paso de los años reflejando la imagen, la presencia de Dios en nuestras vidas, la sabiduría, la mansedumbre, la humildad que se debe reflejar en nuestras vidas. No renunciemos, hermanos, a nuestra capacidad de crecer y dar frutos para la gloria del Señor. Si leemos su palabra, si oramos, si vivimos en el Espíritu, si pensamos, si pasamos ese proceso en fe, seguiremos creciendo para la gloria de Dios. Dios para ello nos va a permitir pasar por muchos procesos en nuestra vida para que crezcamos a su nivel, para que crezcamos en la fe, para que crezcamos, hermanos, en todos esos aspectos de a veces que todavía nos falta pulir en nuestra vida, en nuestro carácter. Todos tenemos diferentes falencias en nuestro carácter, en nuestra conducta, que es necesario por ello que a través de diversas pruebas, de diversos procesos, nosotros seamos transformados, como decía el apóstol Pablo, de gloria en gloria hasta su misma imagen. Nuestra meta es hasta que el Señor se vea en mí. ¿Hasta dónde debo crecer? Hasta que el Señor se vea en mí. Por eso decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nuestra meta es que Él se vea en mí y yo me vea menos, ¿verdad? Es que yo refleje más la presencia del Señor, que Él se vea en mí. Nuestra meta es que su visión y su mente se apoderen y se puedan notar en mi vida diaria. Estimado hermano y amigo, no dejes de crecer. Tenemos la ayuda de nuestro Señor, por medio de su palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a seguir ayudando, impulsando a seguir creciendo en la madurez de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga y a seguir avanzando y creciendo en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.